Vamos a empezar con el penúltimo tema, el último tema que yo daré, y es 9 temas para interceder. 9 temas para interceder. Estos solamente son 9 temas que son importantes para interceder, pero no son los únicos. Para interceder hay muchísimas cosas, pero hoy te voy a dar 9 ejemplos, porque estos son cosas de la vida cotidiana. Y normalmente lo que hacemos cuando viene una persona y nos platica algo, pues damos nuestro punto de vista, ¿no? Viene una persona y nos platica, no, es que fíjate que esto y lo otro y tal, nos cuenta algo, lo que sea, de lo que sea. Y nosotros pues damos nuestra opinión, escuchamos, decimos, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, y eso es lo que hace la mayoría de las personas. Pero tú y yo ahora tenemos una responsabilidad mayor. La responsabilidad tenemos que orar e interceder por esa situación. Entonces vamos a empezar a ver estos 9 temas o 9 cositas por las cuales seguramente tú has escuchado que alguien te dice algo, escuchaste en las noticias. ¿Qué vas a hacer con esa información? ¿Qué vamos a hacer cuando alguien viene y nos dice algo? Entonces vamos a empezar. Número 1, vamos a interceder por México. Nosotros somos mexicanos, y si no fuéramos mexicanos, vivimos en México, ¿no? Es el país donde tenemos nuestra casa, donde tenemos nuestra familia, con sus retos, con sus cuestiones, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, ¿cierto? Pero Dios nos puso en México para orar por México, ¿ok? Y bueno, podemos llevarlo todavía más específico. Dios nos puso en Cuernavaca, Dios nos puso en Morelos para orar por nuestro país, por nuestro estado y por nuestra ciudad. Es importantísimo orar por México. Fíjense que hay un momento donde, el pueblo de Israel se alejó del Señor, pecaron, se alejaron completamente de Dios. Y entonces el reino de Israel se divide en 2. La zona norte se va a Asiria, se los llevan cautivos a Siria, y toda esa parte de Israel se perdió. Y la parte sur, que es la parte de los judíos, que es la parte de la tribu de Judá, no se perdió porque fue llevada a Babilonia. Pero cuando fue llevada a Babilonia, hubo un profeta que le habló al pueblo de Israel, lo que quedaba, o al pueblo de los judíos, al pueblo de Judá y algunos agregados de tribus. Les dijo: ustedes tienen que orar por la ciudad a la que ustedes están siendo llevados. Oren por esa ciudad, porque si ustedes oran por ellos, les conviene. No es la ciudad que yo les prometí, porque esa la perdieron por su pecado. Esa la perdieron por su pecado, pero ustedes tienen que orar por esa ciudad, porque si esa ciudad prospera, ustedes van a ser prosperados. Entonces, yo no sé por qué llegaron ustedes a Cuernavaca. Yo no soy de Cuernavaca, pero aquí estoy, aquí llegué, y pues ha sido mi casa los últimos ya casi 12 años. Y la considero mi casa, mi hogar, mi ciudad, y ahora soy cuernavacense. Y oramos por esa ciudad y creemos que Dios tiene algo bueno para nuestra ciudad, para Morelos, para nuestro país. Salmos capítulo 2, versículo 8. Dice: tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Esto es importante porque, pues nosotros vivimos en México, pero si estuviéramos en Argentina, pues yo te diría, vamos a orar por Argentina. Si estuviéramos en Egipto, te diría, vamos a orar por Egipto. Si estuviéramos en China, lo mismo. Porque Dios quiere traer su reino a la tierra. A ti y a mí nos corresponde estar en México y orar por México y creer por México y no dejar de orar por nuestro país. Entonces, gracias, Pepe. Yo te animo a algo. Siempre que te acuerdes, siempre que veas una noticia de México, ora por México. Siempre que puedas. Normalmente las noticias, los periódicos, pues ¿qué ven? Del amarillismo, ¿no? Normalmente en los noticieros son 30 noticias malas del país y una noticia buena, ¿no? Que de repente por ahí encuentran.
Yo sé que escuchamos muchas cosas malas de México. Yo sé que México está pasando por momentos bien difíciles, pero no importa, no importa. Dios nos puso aquí y es nuestro deber como mexicanos orar por nuestro país. Entonces, estás orando que hubo una balacera en una ciudad, ora por esas familias. Ora, es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Yo sé que podemos dar nuestra opinión, claro, pero no te olvides de orar. No te olvides de orar. Yo sé que a veces dan ganas de quejarse de una cosa, de la inseguridad, de la pobreza, de muchísimas cosas, de la corrupción. Yo lo sé, yo también vivo aquí. Pero es nuestro deber orar por México. Es nuestro deber creer que Dios va a estar haciendo algo poderoso en nuestro país. Entonces, tienes una responsabilidad: orar por México. Pídele al Señor, sobre todo, que México sea alcanzado por Cristo. Que México sea alcanzado por Cristo. Desde las autoridades hasta los niños, los que van naciendo apenas en nuestro país. Pídele al Señor que México sea alcanzado. Y eso debe de ser una responsabilidad. Todo lo que te voy a hablar es una responsabilidad que como cristianos tenemos. Y no te estoy diciendo, bueno, ora una hora por México todos los días. No. Pero sí levanta una oración cuando te acuerdes, cuando te venga una noticia, cuando veas algo. No solamente nos quejemos, no solamente digamos nuestra opinión. No, Señor, haz algo con nuestro país. Señor, un problema que se ha salido de las manos en las últimas décadas es el narcotráfico, la inseguridad. No, o sea, yo me acuerdo cuando yo era chiquito, y seguramente cuando ustedes eran más niños, México era un país seguro. No, o sea, salías a la calle, los niños podían salir a la tienda, podían salir por las tortillas. Ahora yo no puedo mandar a mis hijas por las tortillas, no puedo. Tengo que revisarlas, voy a una plaza y tengo que estar viendo para todos lados. ¿Por qué? Porque la inseguridad se ha salido de control. La seguridad se perdió en México, el narcotráfico ha tomado nuestro país. Entonces, yo sé que tal vez tú y yo no podemos hacer nada por eso, pero lo que sí podemos hacer es orar. Señor, haz algo. Yo te pido, Señor, que los narcotraficantes se encuentren contigo, que sus vidas sean cambiadas, que abandonen su pecado. Los asesinos, los violadores, los secuestradores, todas esas personas que andan haciendo maldad. Yo te pido, Señor, que haya un sistema de justicia verdadero, que ayudes al ejército, que ayudes a la policía a dejar la corrupción y verdaderamente a luchar contra el crimen, a luchar contra el narcotráfico, a luchar contra todo eso que está sucediendo en nuestro país. Número 2, tenemos que interceder por nuestros gobernantes. Una cosa es por todo nuestro país, pero otra cosa es específicamente tenemos que orar por nuestro presidente. Tenemos que orar por nuestros senadores, nuestros diputados, nuestros gobernadores, presidente municipal, alcaldes. Tenemos que orar por todos ellos. Tenemos que orar por todos ellos porque ellos necesitan encontrarse con Dios. Y tristemente hoy nuestros diputados y nuestros senadores están legislando en contra del reino de Dios. Están legislando para quitar, por ejemplo, los nacimientos de cualquier lugar público. Están legislando para el matrimonio homosexual. Están legislando para la adopción homosexual. Están legislando para coartar la libertad religiosa en nuestro país. Y todo eso es espantoso. Todo eso es horrible. Porque entonces la libertad de expresión se está terminando en nuestro país. La libertad para ejercer nuestra fe se está terminando. Por eso es importante, tenemos que orar por nuestros gobernantes. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad.
Y aquí quiero incluir no solamente a los gobernantes, en tu jefe, en tu trabajo, o alguna autoridad puesta por Dios. Ahí entra el ejército, ahí entra nuestra policía, ahí entra hasta un médico, es una autoridad. Y tenemos que orar por ellos. Ora por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto, si les di la cita, es 1 Timoteo 2, 1 y 2. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Entonces, tenemos que orar por nuestro gobierno. Yo sé que podemos no estar de acuerdo, pero a fin de cuentas vivimos en un país democrático, y la verdad es que no siempre podemos estar de acuerdo con la persona que gobierna. ¿Por qué? Porque a veces estaremos de acuerdo con los puntos de uno y a veces estaremos de acuerdo con los puntos de otro. Por eso es importante también conocer a las personas. Digo, están ahorita ya todas las votaciones, acaban de ser votaciones en algunos estados de nuestro país. El próximo año tenemos votaciones ya presidenciales de gobernadores, de gobernador en nuestro estado. Y tenemos que aprender a escuchar y saber qué es lo que los nuevos gobernantes van a aspirar. Pero no podemos quejarnos si no hacemos algo también de nuestra parte como ciudadanos. Entonces, bueno, ahora tenemos presidente, tenemos gobernadores, tenemos a todas las personas que son nuestras autoridades. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar para que Dios les dé sabiduría, para que Dios los rodee de personas cristianas temerosas de Dios. Necesitamos personas temerosas en cualquier esfera de la sociedad. No solo ahorita estoy tocando el gobierno, pero necesitamos personas temerosas de Dios en los hospitales, en los juzgados, como abogados, como artistas. Necesitamos artistas temerosos de Dios en la música, en la pintura, en las escuelas, los maestros, los directores. En todos lados necesitamos personas temerosas de Dios. Por eso también es importante que como ciudadanos estemos involucrados en las escuelas de nuestros hijos, en los servicios sociales de nuestra ciudad, en el gobierno, en todas las esferas, porque nosotros tenemos que estar ahí presentes. ¿Ok? Entonces, oremos por nuestros gobernantes. Yo sé que puedes quejarte de tus gobernantes, yo sé que puedes no estar de acuerdo, lo entiendo, pero no te olvides de orar por ellos, porque hemos aprendido que la oración es poderosa. Entonces hay que orar para que Dios levante más y más gobernantes que gobiernen de acuerdo a la palabra y a los principios de Dios. Y cuando veamos gobernantes o autoridades que están viendo por eso, tenemos que apoyarlos. Tenemos que apoyarlos, porque hoy más que nunca lo necesitamos. Hubo un tiempo en la Biblia donde Esther fue escogida por Dios y por el rey de aquel entonces para gobernar el imperio. Ella era la esposa del emperador, del gobernante, del rey. Y como esposa, su tío Mardoqueo le dijo: mira, Esther, tú fuiste puesta por Dios por algo en ese lugar, y tú fuiste puesta para librarnos ahorita, pero si tú no lo haces, Dios va a usar a alguien más. Entonces tenemos que orar para que Dios levante a mujeres como Esther, mujeres que gobiernen, aunque no tengan la posición más vista, pero a veces nuestras autoridades necesitan estarse rodeando de personas sabias. Aunque esa persona no sea una persona sabia, si se rodea de personas, de hijos de Dios, de personas con el temor de Dios, esa persona va a poder gobernar de una manera correcta. Por eso es importante que oremos: Señor, rodéalo, pon familiares que le hablen de la palabra de Dios, pon personas en su núcleo de trabajo que le hablen del temor de Dios, para que gobierne de acuerdo a tu perfecta voluntad. Todo eso tenemos que estar orando. Número 3, tenemos que interceder por la iglesia global. Tenemos que interceder por la iglesia global, la iglesia en todo el mundo. Plenitud de Vida no es la única iglesia cristiana, y eso tenemos que saberlo.
La iglesia, más que una organización, es un organismo viviente. La iglesia, la palabra de Dios lo describe en Romanos y en Corintios como un cuerpo. Y la iglesia es un cuerpo. No solamente somos los que estamos en plenitud de vida. Tenemos hermanos cristianos prácticamente en la mayoría de los países, puedo decir, no estoy completamente seguro porque hay muchos países donde es ilegal completamente ser cristianos. No nos vayamos tan lejos. Cuba es un país donde no se puede predicar la palabra, no se puede hacer eventos masivos cristianos, no se puede uno reunir como lo podemos hacer nosotros. Y Cuba está aquí a la vuelta de la esquina, o sea, está yo creo como a 2 horas, 1 hora en avión. Está relativamente cerca. No hablemos de los países de Medio Oriente donde matan a los cristianos. No hablemos de los países de Asia, Indonesia, India, China, donde los cristianos son perseguidos, donde el cristianismo es nulo. Países como Japón, donde las iglesias más grandes de Japón, las que son mega iglesias, tienen 300 personas. Imagínate. Si estamos hablando de un país de primer mundo, estamos hablando de un país rico, estamos hablando de un país próspero, y las iglesias son de 10, de 15 personas. Imagínense. Entonces, a veces medimos el cristianismo por cómo lo vemos en nuestro país, donde crecimos en una cultura cristiana. Pero quiero decirte que hay pastores, hay padres, hay sacerdotes en todo el mundo peleando por llevar el evangelio, aunque sea un poquito. Y son personas que dan su vida por la palabra de Dios. Entonces tenemos que orar por la iglesia global. Mi esposa, por ejemplo, me estaba enseñando el otro día, hay muchas cuentas y ahora ya hay más organizaciones que se dedican a dar difusión a esto, a la iglesia perseguida. Porque hay una iglesia perseguida de la que casi nunca se habla. Y en nuestro país la iglesia es perseguida. Hay lugares donde matan a los cristianos. En estados, en Guerrero hay una persecución del narcotráfico hacia las iglesias cristianas. En lugares como Oaxaca, en lugares como Chihuahua, hay personas de otras religiones que persiguen y matan a los cristianos. Eso está sucediendo hoy, el día de hoy. Yo sé que en Cuernavaca no se escucha, pero eso está pasando el día de hoy. Hermanos mexicanos están muriendo. Y a veces nosotros no valoramos el hecho de poder venir sin ningún problema, cantar alabanzas, predicar la palabra. Tú y yo podemos salir y predicar por cualquier lugar y no nos van a meter a la cárcel. A lo mucho, pues algunos hablarán mal de nosotros, pero no nos van a meter a la cárcel. Pero a unas horas de distancia en coche, aquí en nuestro mismo país, hay personas que pueden perder la vida por eso. Entonces tenemos que orar por esa iglesia. Tenemos que orar por la iglesia que está siendo perseguida alrededor del mundo. La iglesia en el mundo que tiene muchísimos desafíos. Hoy tú y yo podemos llegar a un lugar con techo, pero hay gente que se reúne abajo de un árbol. Hay gente que se reúne en casas. Hay gente que se reúne en cuevas hoy en día. Hay gente que se reúne hoy en sótanos. Hay gente que se reúne con luces apagadas, que jamás soñarían siquiera con tener una guitarra y poder cantar alabanzas. Normalmente son grupos que tienen que orar, predicar y hacerlo todo en secreto, que usan a veces fachadas como lugares de comida. Yo me acuerdo, por ejemplo, unos compañeros que estaban predicando la palabra en Indonesia, y lo que tienen que hacer es abrir restaurantes y empezar a jugarse la vida en el restaurante predicándole a una persona de Cristo. Pero esa persona podría ir con algún gobernante, ir con algún grupo radical, y podrían matar a esas personas por predicar a Jesucristo. Imagínense. Eso es algo impresionante, ¿no? Podemos seguir hablando de esto en el mundial que acaba de ser hace unos meses. Es un país donde está prohibido predicar la palabra del Señor. Es un país donde al momento de tú entrar, tú sabes que está prohibido que tú hables del Señor Jesucristo. Y acaban de hacer un mundial ahí.
Puedes hablar de muchas cosas, pero jamás de Jesucristo. Imagínense. Colosenses capítulo 1 versículos del 9 al 14 dice: así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que viven siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer más a Dios y más. Y también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él nos hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino. Y esta palabra es importante porque nosotros no somos parte o no somos una iglesia, sino somos parte de un reino que está siendo instalado en cada parte de la sociedad. Y es importantísimo orar por ese reino. Y es importante, yo quiero animarte a que te documentes y busques, porque verdaderamente hay misioneros, hay pastores, hay profetas, hay sacerdotes dando su vida por la gente, por amor a Cristo, alrededor del mundo. Y a veces nosotros nos quejamos de tantas tonterías que como cristianos nos quejamos. No, es que el pastor no me tomó en cuenta. Mi hermano, eso no es importante. No, que es que el pastor ya no predica bien. No, que los de la alabanza cantan mal. No, que el calor, todas esas cosas pasan a segundo término. O sea, mi hermano, gracias a Dios que podemos reunirnos. Gracias a Dios que podemos estar juntos. Imagínate en lugares donde las personas se están jugando la vida por predicar la palabra de Dios. Y a veces somos tan superficiales de juzgar por cualquier cosita. Número 4, vamos a interceder por Jerusalén. Tenemos que aprender a interceder por Israel y por Jerusalén. ¿Por qué oramos por Jerusalén? Salmo 122, versículo 6, dice: oren por la paz de Jerusalén, que todos los que amen esta ciudad sean prosperados. ¿Por qué orar por alguien que no conozco, un país que está muy lejos? Porque es el país y es la nación que Dios escogió desde hace miles de años. Todas las demás civilizaciones, tribus, todo ha desaparecido. Los mayas desaparecieron, los aztecas desapareció, el imperio romano desapareció, el imperio babilonio desapareció, Gengis Khan, el imperio mongol, todos han desaparecido. La única familia que sigue desde hace miles de años es la familia de los judíos, la familia de Abraham. Porque Dios un día se hizo amigo de Abraham y le dijo: a través de ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que a través de Israel iba a llegar Jesucristo. Jesucristo era del pueblo de Israel. Jesucristo era un judío. Entonces, qué importante es orar por esa nación, que aparte hoy en día es una nación de mucha bendición, de mucha riqueza, de mucha tecnología, de mucho avance. No dejemos de orar por Israel. Siempre que te acuerdes de Israel, ora por ellos. Ellos están en constante guerra. Ellos, mientras tú y yo estamos aquí tomando clases, ellos están defendiendo con misiles y con metralletas su nación. Todos los días a los niños los empiezan a reclutar desde que son adolescentes para empezar a entrar en el ejército, empezar a ser entrenados, porque en todo momento bombardean Israel. No sé si has visto alguno de los videos, pero eso pasa hoy en día. Y lanzan miles de bombas cada día. Y judíos e israelitas están muriendo hoy en día. Eso está pasando hoy. Y uno pensaría que eso es cuestión de las películas, pero no. Eso está pasando hoy.
Todos los días están bombardeando Israel. Quieren quitarle su tierra a Israel. Tenemos que orar por ellos, porque es el pueblo que Dios escogió. Es la nación que Dios escogió para enviar a Jesucristo. Número 5. Tenemos que orar por nuestros líderes espirituales. Tenemos que orar por nuestros pastores. Tenemos que orar por los líderes de la iglesia. Tenemos que orar por ellos. Yo sé, claro que lo sé, muchas veces como pastores, pues nosotros somos personas públicas, la gente nos está viendo y la gente nos está criticando definitivamente. En el momento que nosotros decidimos ser pastores, decidimos aceptar que mucha gente nos va a amar, pero también que mucha gente nos va a odiar. Y por eso yo quiero decirte, tienes que orar por nosotros. Tienes que orar por nosotros, por mí, por mi esposa, por mis hijas y por cualquier líder espiritual que se te ocurra. Tienes que orar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo atacados en todo momento. Todos los líderes espirituales están siendo atacados. ¿Por qué? Hay un versículo que lo enseña y dice: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Entonces es mucho más fácil terminar con una iglesia cuando el diablo logra meterse y pelear contra el pastor y logra herirlo de muerte. Hay muchísimos pastores alrededor de todo el mundo que de repente un día son golpeados con una herida de muerte, y lo que pasa es que toda esa gente se va, deja de seguir a Jesús. Algunos buscan en otros lugares, pero otros se pierden por completo. Aquí en Cuernavaca hemos tenido iglesias donde el pastor de repente cae en adulterio y la iglesia se deshace. Eso pasa todos los días. O sea, no podemos hacernos los ciegos y creer que no pasa. No. Hay pastores que son acusados por escándalos económicos. Hay pastores que son acusados por escándalos morales. Eso pasa. No podemos decir que no. Por eso es tan importante orar por los líderes espirituales, porque el diablo va a buscar la manera una y otra vez de tirar al pastor. Pero tú y yo no podemos ser los que tiren a los pastores. Tú y yo tenemos que honrarlos, tenemos que orar por ellos. Y aquí quiero darte algunos ejemplos, 10 cosas por las cuales tú puedes orar por tus pastores. Primero te voy a leer 1 Timoteo 2, 1 y 2. Dice: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Yo siempre le digo a Pau, a mi esposa: mira, podrán decir lo que sea de nosotros, pero tú y yo sabemos que llevamos una vida que honra a Dios. Tú y yo sabemos una vida que da frutos. Tú y yo sabemos qué clase de vida llevamos. Entonces, la gente podrá decir lo que sea, pero creo que la gente, si ve lo mejor de nosotros, puede seguir nuestro ejemplo de fe. Hemos sido personas de fe por años. Hemos seguido al Señor por años. Hemos hecho obras de fe por años y lo seguiremos haciendo. No vamos a dejar de hacerlo. Pero sí es importante sus oraciones. Número 1, por nuestra protección, por la protección de los líderes espirituales, porque la verdad es que la necesitamos. Número 2, la unidad de los líderes espirituales. Que los pastores aprendamos a estar unidos, porque mientras mejor unidos estemos, y es algo por lo que hemos trabajado como pastores, mi esposa y yo. Tal vez a ustedes se les haga normal que vengan pastores de la ciudad a predicar porque los han visto aquí, pero eso no es normal. Normalmente en la mayoría de las iglesias no invitan pastores de la misma ciudad, y aquí hemos tenido al pastor Juan Carlos, que su iglesia está aquí en Plan de Ayala. Hemos tenido al pastor Sed, que su iglesia está en el centro, bueno, unos domingos en el centro, otros domingos allí en Diana. Hemos tenido aquí al pastor Memo predicando, hemos tenido al pastor Jesús de Xochitepec predicando, y hemos tenido a otros pastores. Y para nosotros es de bendición podernos juntar con pastores de la ciudad y poder caminar con ellos y poder hacer el evangelio con ellos, porque de eso se trata el evangelio, de estar unidos. Es importante orar por la unidad de la iglesia. Número 3, o por la unidad de los pastores.
por gozo en sus corazones. Número 4, para que caminen en santidad. Eso es importante, porque la mayoría de los pastores que caen por problemas morales. Es importante que oremos por la santidad de nuestros líderes espirituales. Número 5, para que sean obedientes a Dios, porque obedecer a Dios no es fácil para un líder espiritual tampoco, porque para todos nos cuesta. Y para un líder espiritual también es difícil obedecer a Dios. Les he contado, ¿no? A fin de cuentas, reunirnos en este lugar es un acto de obediencia, ¿sí? Y poder abrir este lugar y poder estar en este lugar y poder preparar este lugar, pues es una cuestión de fe. Y no es fácil, entre muchas otras cosas que hacemos. Número 6, para que tengan fe y sabiduría. Necesitamos sabiduría. Número 7, por su salud física, espiritual y anímica. Eso es importante. Número 8, para que vivan en humildad. Todos podemos ser blancos del egoísmo, podemos ser blancos de la altanería, porque a fin de cuentas todos los líderes y todos los pastores somos humanos. No somos extraterrestres, no nacimos en Marte, no llegamos en una cápsula. Tenemos y podemos tener las mismas situaciones que algunos de ustedes, porque somos tan humanos, somos de carne y de hueso, igualitos. También nos enfermamos, también nos da gripa, también. Número 8, ese ya lo dije. 8, vivir en humildad. 9, para que tengan la unción del Espíritu Santo. Y número 10, por un avivamiento espiritual en sus vidas. Son algunos ejemplos, pero a fin de cuentas tú puedes orar por muchísimas otras cosas. Simplemente yo sé que tú vas a recibir críticas de nosotros. Estoy seguro de eso. Segurísimo. Pero ¿qué vas a hacer con esa crítica? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a orar o vas a unirte a la crítica? Entonces, yo te animo a orar, porque criticar a los pastores nunca va a servir de nada, absolutamente nada. Lo mejor que puedes hacer es, híjole, está pasando por esto, orar. Estoy viendo que mis pastores están pasando por una situación difícil, que están pasando por algo. Lo mejor que puedo hacer es orar, definitivamente. ¿En qué punto íbamos? 1, 2, 3, 6. Vamos a interceder en contra del enemigo. Vamos a orar en contra del enemigo. Y en este punto no voy a hablar mucho, porque May va a tocar acerca de un poquito de hacer guerra espiritual y orar en contra de todas las cuestiones del enemigo. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5 dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Nuestra arma es la oración. Y por eso es importante orar y creer que cuando oramos nosotros estamos deteniendo al enemigo y lo estamos frenando para que no haga nada indebido. Entonces tenemos que orar para que el enemigo deje de hacer lo que está haciendo. 10, 4 y 5. Es 2 de Corintios 10, 4 y 5. Nuestras armas son la oración, nuestras armas son vivir una vida de fe, nuestras armas son vivir una vida de lectura de la palabra. Y yo sé que a veces es más efectivo a veces pensamos que es más efectivo gritarle a una persona, agarrarme a golpes con esa persona, pero no, la oración es más efectiva. La oración es más efectiva, de verdad. Tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios y saber y estar seguros de algo. Yo con gritos podré solucionar algo momentáneamente, pero hasta que no ore, no voy a solucionar las cosas de una manera verdadera, tanto en la situación como en mi corazón. ¿Ok?
Ahorita vamos a hablar de ese tema. May nos va a hablar de eso. Número 7. Vamos a interceder por situaciones personales. Intercede por todo lo que pasa en tu vida. Tú y yo somos humanos y pasamos por muchas cosas, y yo sé que tú tienes situaciones emocionales, tú tienes situaciones económicas, tú tienes situaciones en tu trabajo, tú tienes situaciones con tus hijos, tú tienes situaciones con tus padres, con tus vecinos, con tus amigos, en la iglesia. Hay tantas cosas. Intercede por situaciones personales. Ahorita, antes de que empezáramos, Cora me platicó un testimonio. Dice que te pusiste a vender bolis, ¿verdad, Cora? Y se le descompuso el congelador. Y entonces, pues no le quedó de otra, no había dinero para orar, para reparar el congelador. Y entonces lo que hizo fue orar. Señor, solamente tú puedes hacer algo. Y dice que gracias a Dios el congelador empezó a funcionar. Empezó a enfriar otra vez los bolis. Entonces, a veces no tenemos otra más que orar. Y eso sucede en nuestras vidas. Eso pasa en nuestras vidas. A veces me acuerdo de un pastor que nos platicó un día que fue de viaje a la sierra, iba con su camioneta, fue a algún lugar lejano donde ya no hay gasolineras, donde ya no hay nada, en coche, y se quedó sin gasolina a la mitad del camino. Entonces lo único que pudo hacer es orar y decir: Señor, pues tú convertiste el agua en vino, hoy te pido que conviertas este galón de agua en gasolina. Y le echó el galón de agua al tanque de gasolina y el milagro sucedió. Pudo llegar y pudo regresar hasta donde tenía que ir, y de regreso. Tengo otro amigo que una vez nos platicó, un pastor que tenía que llevar a otro grupo misionero, y de repente se empezó a sentir mal en el camino mientras iba manejando. Se empezó a sentir mal del corazón, una opresión en el pecho muy fuerte, pero él todavía con ese sentimiento dejó a las personas en el lugar donde iban a estar. Son horas, cuando haces un viaje misionero así son horas de ida y horas de regreso. Regresó todavía al poblado más cercano donde pudiera haber una clínica. Regresó, el pastor llevaba infartándose 8 horas. Y el Señor lo salvó, y ahora puede contar el testimonio. O sea, verdaderamente tú y yo podemos orar y podemos creer. Y a veces no hay de otra, a veces es: Señor, pues no me queda de otra. O sea, no tengo dinero para reparar mi congelador, no tengo gasolinera cerca. Señor, tengo que llevar a estas personas a predicar la palabra. Pues si me muero aquí, me muero ya haciendo tu obra. Fue y regresó, y el Señor lo salvó. Estos testimonios te los cuento nada más para que tú creas que tú puedes interceder por tus situaciones personales, por tu matrimonio, por tus hijos, por tus padres, por tu trabajo, por tu cualquier cosa. Intercede creyendo que cosas poderosas van a suceder. Mateo 18, 19 al 20 dice: también les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Cuando nos demos cuenta que si oramos, cosas poderosas pueden suceder, oraríamos más. Pero el problema es que siempre tratamos de arreglar y después orar. Cuando si 2 personas se ponen de acuerdo en oración, cosas poderosas podrían suceder. Y por eso quise que al principio oráramos unos por otros. Yo sé que lo hicieron sin creer. Ahora lo que tenemos que hacer es creer verdaderamente. No es cierto, yo sé que lo hicieron creyendo. Pero tenemos que creer que si yo tengo un hermano en la fe y puedo orar con esa persona, puedo ver milagros. Aquí lo dice, esta es una promesa que Jesús dio. Entonces podemos orar. Y podemos creer que Dios sana de cáncer, que Dios sana de diabetes, que Dios prospera milagros, que Dios prospera negocios, que Dios hace milagros en los matrimonios, que Dios hace milagros en los hijos, que Dios lo hace. Entonces, pues oremos. ¿Qué otra opción tienes? Cuando Dios te dijo, si te pones de acuerdo con otra persona y oras, vas a ver el milagro.
Sigue diciendo el versículo 20, pues donde dos se reúnen o tres en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Entonces Dios está aquí, aunque no lo podamos ver, Dios está aquí. Ora, tienes un problema en tu vida, en cualquier área de tu vida, antes de ver cómo lo vas a solucionar, ora y cree que Dios puede hacer un milagro. Amén. Y el último punto, tenemos que orar por la salvación de nuestras familias. Una y otra vez vamos a orar por la salvación de nuestras familias. Hechos 16:31 es una promesa que dice: ellos le contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo junto con todos los de tu casa. Perdón, no era el último, es el 8. Vamos a interceder por la salvación de nuestras familias. Tenemos que orar por nuestros hijos, tenemos que orar por nuestros esposos, tenemos que orar por nuestros padres, tenemos que orar por nuestros hermanos. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, hasta que Dios te llame a su presencia. No dejes de orar por la salvación de tu familia. No dejes de orar por ellos. No dejes de orar, no dejes de orar. Señor, yo te pido que sean salvos. Señor, yo te pido que te encuentres con ellos. Señor, yo te pido que te conozcan. Señor, yo te pido que rindan su vida delante de ti. Señor, yo te pido que den su vida a ti. Eso es lo que tenemos que orar todos los días de nuestras vidas. Todos los días. No dejes de orar por la salvación. Yo sé que a veces es decepcionante, a veces es triste, a veces es difícil poder orar por nuestros familiares, pero es nuestra responsabilidad. Así como lo hemos visto en cada punto, es nuestra responsabilidad. Ora por su salvación, ora por su salvación, ora para que tengan un encuentro con Jesucristo. Amén. Dime, Moni. Yo tengo mi libreta de oración. Sí. Las oraciones, como ahorita comentó, se hacen diario o puede ser como una semana con una cosa, o sea, diferente, o todos los días debo orar por todo lo que tengo. Mira, yo creo que eso es algo completamente personal. Cuando yo te digo tienes que orar por eso, ya estoy convirtiendo, otra vez la oración en un rito, en una cuestión religiosa. Entonces, no hay ningún lugar donde podamos decir tienes que orar diario por eso, ¿no? O sea, así como una regla o una ley. Simplemente, pues, tú tienes tu lista de oración. Pues, hoy voy a orar por esto, hoy voy a orar por aquello, hoy quiero orar por todo, hoy tengo más tiempo, voy a orar por todo. O sea, la verdad es que en mi caso, como yo lo hago, es pues cada que me acuerdo, cada que viene un pensamiento a mi mente de algún familiar, pues voy a orar por él. El Espíritu puede guiarnos, claro, definitivamente puede guiarnos, podemos a veces, como les decía, pues llega una persona a hablarnos de México, no, que México está de la patada y que quién sabe qué. Ok, pues puedo estar ahí en la plática, ¿no? ¿Y después qué voy a hacer? ¿Nada más quedarme así con eso? No, pues Señor, ¿sabes qué? Primero voy a orar por esta persona que tal vez está muy cargada por el país, sabiendo que sinceramente hay muchas cosas que aunque el país haga o no haga en nuestras vidas personales, pues no deberían de cambiar, la mayoría de las cosas, ¿no? O sea, porque la decisión que pueda tomar un presidente no debería de influir tanto que cambie nuestras vidas, ¿sí? No, o sea, vemos por ejemplo, en el libro de Daniel, vemos a hombres temerosos de Dios en medio de una cultura completamente pagana y como cautivos, y aún así ellos tenían su corazón recto delante de Dios, ¿no? Entonces, bueno, orar por esta persona y orar por el país, por México. Señor, bendice a mi presidente, bendice a los gobernantes, bendice, haz esto, Señor, el narcotráfico, y oramos, ¿no? Y tal vez no es algo que ore todos los días, pero ese día que me acordé, pues voy a orar. De repente vas en el coche, en la ruta, caminando y ves al ejército y pues voy a orar por ellos. Nadie ora por ellos. Me acuerdo cuando hicimos una caminata de oración, pasamos ahí y oramos por precisamente ahí el cuartel que está ahí en Domingo 10 del ejército, derramamos aceite en el piso y oramos por ellos. Nadie ora por los policías porque a todo el mundo le caen gordos los policías.
Entonces tenemos que orar por los policías, tenemos que orar para que haya jefes de tránsito temerosos de Dios, para que las personas dejen la corrupción, para que el ejército igual deje la corrupción. O sea, tenemos que orar. Entonces, ¿te acuerdas de un familiar, de tu hermano, de tus sobrinos? Vamos a orar por esta familia, vamos a orar porque por algo el Señor me los puso. Señor, guárdalos, protégelos, sálvalos, Señor, donde quiera que ellos estén. No es ni necesario, oye, estuve orando por ti o estoy orando por ti. No es necesario. La oración es poderosa. Entonces, como lo hago yo, es cada que veo algo, cada que me acuerdo, cada que Dios lo pone en mi corazón y en mi mente, oro por eso. Así es como yo lo hago. Pero tampoco quiero que esa sea tu manera de, o sea, yo quiero que tú lo disfrutes y que tú digas, pues yo tengo mi libreta, yo aquí tengo todas mis peticiones, no quiero olvidar nada y voy, y el lunes oro por estas 10 cosas, el martes por estas 10, el miércoles por estas 10, también está perfecto. O sea, a fin de cuentas, la verdad es que tenemos fe en Jesucristo y estamos orando y estamos creyendo y sabemos que si oramos una vez por eso puede suceder el milagro. O a veces tenemos que orar 15 años o 30 años por algo hasta ver el milagro. O a veces nos vamos a morir y tal vez no vimos el milagro más que en la fe, como muchas personas en la palabra de Dios. O sea, así pasa. O sea, vamos a orar por México, pero pues cuando nos muramos, ¿quién sabe cómo esté México? Puede que México esté peor, porque la palabra de Dios dice, en los últimos tiempos la cosa se va a poner fea. Entonces sí, es nuestra responsabilidad orar por México, pero también sabemos que los últimos tiempos vienen y se acercan y cada vez la cosa se va a poner peor. Ahora no debemos decir, bueno, pues como se va a poner peor, pues ya para qué oramos, ¿no? No, pues tenemos que orar, Señor, bendice, Señor. Ahorita es buen momento para empezar a orar para el próximo presidente. Empezar a orar, Señor, te pido que la mujer, porque ahorita hay muchas mujeres que están saliendo y creo que México tiene sed de ser gobernado por una mujer. La mujer o el hombre que va a gobernar México lo haga con excelencia, lo haga con un corazón recto. Y desde ahorita, Señor, te pido que empieces a rodear a esa persona, sea quien sea, de personas temerosas de ti, ¿no? Entonces, si oramos por la salvación de nuestra familia, pues cada que te acuerdes de ellos, ¿no? Ahora sí, el último, vamos a interceder por más obreros para plenitud de vida. Necesitamos más obreros en plenitud de vida. Necesitamos más hombres y mujeres que nos ayuden a llevar la palabra de Dios. Y este sí es una oración muy específica de nuestra iglesia. Y esta oración surge de Mateo 9, 35 al 38. Dice: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esta región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos, a ti y a mí, Jesús nos dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Los obreros son pocos. Hay mucha gente que quiere ir a la iglesia, pero que no quiere ser obrero, que no quiere trabajar para el Señor. Pero mi hermano, mi hermana, necesitamos obreros. Necesitamos personas que trabajen para el Señor, para recoger la cosecha. ¿Para qué son los obreros? Para recoger la cosecha. Eso es lo que tenemos que estar orando. Y sigue diciendo el versículo, después de decir los obreros son pocos, el versículo 38 dice: así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Entonces, si en algún momento te acuerdas de plenitud de vida, si en algún momento te acuerdas de mí, aparte de orar por mí, aparte de orar por la iglesia y lo que sea, yo quiero pedirte, ora para que vengan obreros. Gente que quiera trabajar para el Señor, gente que esté dispuesta a dar su vida, algo de su tiempo para recoger la cosecha, porque la cosecha está lista. La gente anhela encontrarse con Dios. El problema es que hay muy pocos obreros. El problema es que somos pocos haciendo la obra del Evangelio. Por eso quiero decirte y quiero animarte y quiero pedirte, por favor, ora por obreros. Ora por obreros. Ora por obreros.
Ayúdanos a orar, Señor, envía discípulos. Señor, que podamos abrir más grupos. Lo he platicado y tal vez no es algo que he hablado en los últimos años, porque ahorita nos estamos reponiendo de la pandemia. Pero mi anhelo, mi sueño, mi deseo es que podamos tener grupos de vida en cada colonia de esta ciudad. En cada colonia de esta ciudad. Que haya una clínica para el alma en cada colonia de esta ciudad, donde la gente pueda acercarse y pueda decir: quiero ir a tomar de la palabra de Dios, quiero ir a beber de la palabra de Dios. Nuestra ciudad creo que tiene más de 300 colonias, o sea que necesitamos mínimo 600 obreros para poder cumplir con esa meta. Pero es nuestro deseo y es nuestro anhelo. Y aquí en la iglesia a veces tenemos 10, a veces tenemos 15, a veces tenemos 20 obreros. Necesitamos más obreros. Necesitamos más obreros que lleven la palabra de Dios. Tal vez tú dices: híjole, es que yo no sé qué hacer, qué puedo hacer. Podemos empezar por algo. Ayúdanos a orar. Ayúdanos a orar. Señor, manda un día 600 obreros para que en cada colonia de Cuernavaca haya un grupo de vida. Hay una casa que se abra para escuchar la palabra de Dios. Imagínate qué impacto, qué bendición podríamos ser. Tener grupos por toda nuestra ciudad. A veces nosotros tomamos el tiempo, ¿no? Cada año, lo hicimos ahora en el Día de las Madres, juntamos despensas en diciembre, juntamos casi media tonelada de víveres para donar. Pero si tuviéramos un grupo en cada colonia de nuestra ciudad, imagínate todo lo que podríamos bendecir a esta ciudad. Que diéramos una despensa por cada uno de esos grupos. Imagínate, 600 despensas, una en cada colonia de nuestra ciudad. Podríamos transformar nuestra ciudad. Ahora 600 no es un número imposible, ¿no? 600 es un número donde uno puede pensar: bueno, eso es alcanzable. Yo quiero decirte, si tal vez no puedes hacer más, ayúdanos a orar. Ayúdanos a orar. Señor, envía obreros a plenitud de vida. Envía obreros a plenitud de vida. Ahora, ¿quieres hacer algo más que orar? Sea un obrero, conviértete en un obrero y di: yo levanto la mano, yo quiero que Dios use mi vida. Amén. Te di 9 cosas para orar, solo son 9, pero a fin de cuentas tú puedes interceder por cualquier cosa que se te venga a la mente. Estas fueron ideas por las cuales tú puedes estar orando. Entonces hay mucho que orar. 10 minutos no son suficientes, 5 minutos no son suficientes, 1 hora no es suficiente. Imagínate, necesitamos estar orando y veremos la gloria de Dios. Amén. Amén.